Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bueno, entonces estamos iniciando nuestra unidad número 2, en donde estamos viendo principios de la dinámica estructural, solamente principios. ¿Listo? Entonces, en la clase pasada vimos cómo diferenciar un problema estático de uno dinámico. Vimos qué era una carga dinámica. Y pues en las estructuras, qué tipo de cargas podríamos considerar como dinámicas. ¿Listo? Vamos en la clase de hoy a introducirnos en el tema de la ecuación de movimiento. Es la ecuación que finalmente nos va a representar el movimiento de un sistema, de una estructura, según sus propiedades dinámicas. ¿Listo? O sea, independiente de la carga que se le coloque a esa estructura, de la carga dinámica, en un lado de la ecuación vamos a tener unas condiciones que siempre van a ser constantes porque tienen que ver con las propiedades de la estructura. Es una ecuación lineal de segundo orden. Me resume lo que les decía. En esa expresión vamos a resumir las propiedades dinámicas de la estructura y finalmente en un curso de dinámica estructural lo que se hace es encontrar la solución a esta ecuación lineal de segundo orden y esa solución vendría siendo la respuesta de mi estructura ante un movimiento dinámico. ¿Listo? O sea, ese es como el procedimiento en general de lo que se hace en la dinámica de estructuras y donde uno empezaría, digamos, a introducir nuevo temario para hacer ese tratamiento en precisamente la solución de la ecuación de movimiento. Nosotros solamente vamos a ver una única solución, que es finalmente con la que vamos a describir las propiedades dinámicas del sistema. La configuración o la forma que tiene esta ecuación de movimiento es la siguiente. Hay un término que me va a multiplicar la aceleración, primero permítanme dibujar mi elemento. Si ustedes buscan libros de la dinámica estructural, hay un modelito que va a aparecer en muchos de esos libros, un bloque que tiene una masa M, que está unido a un resorte con una rigidez K. Mi bloque va a tener la posibilidad, por ejemplo en este esquema, de moverse lateralmente. Así que si le aplico, por ejemplo, una carga dinámica lateral, una carga dinámica variable en el tiempo, entonces va a ser necesario para mí calcular cuál es el desplazamiento que puede experimentar ese bloque, pues en función de esa carga dinámica. Si la carga tiene condiciones dinámicas en el tiempo, una variación dinámica, algo así, entonces la respuesta obviamente también va a estar en términos de tiempo. Esa respuesta U de T que obtenemos también va a estar en términos de tiempo. Muy bien. Todo este proceso para llegar hasta determinar esta forma de la respuesta del sistema es lo que se ve en un curso completo de dinámica. Voy ahora a pasar ese modelo a un modelo que es un poco más explicativo para nuestras estructuras. Entonces, por ejemplo, tenemos un edificio y simplemente voy a decir, aunque no es del todo cierto, que este edificio lo voy a modelar, lo voy a simplificar en un modelo dinámico en el que voy a concentrar la masa en un extremo,
Aquí está mi masa. Y va a ser una masa que está suspendida a una barra que tiene una rigidez K. ¿Listo? Y que llega directamente hacia mi apoyo. Esta rigidez K me representa la rigidez del sistema. Y estaría en función de cómo vamos a deformar este sistema. Evidentemente, me interesa saber qué le pasa a esta estructura producto de una fuerza lateral. Por ahora no voy a abordar mucho en cómo es ese tratamiento de esa fuerza lateral, simplemente una fuerza lateral, no estoy diciendo el sismo. Vamos a empujar esa estructura. Entonces, en mi modelo analítico, también describo que aquí está una fuerza lateral. Esa es la fuerza que le estoy aplicando al sistema. Entonces, la rigidez que interesa del sistema viene siendo la rigidez lateral. ¿Por qué? Porque necesito saber qué tanto o qué poco se desplaza mi estructura debido a una carga lateral. Y la respuesta, pues evidentemente, va a ser que este sistema se va a mover producto de esa carga dinámica lateral que le estoy aplicando. Entonces yo quiero conocer cuál es el desplazamiento UDT. Entonces vamos a resumir estas propiedades. Masa o M es la masa de la estructura, que tiene movimiento. Es algo importante y eso lo vimos en la clase pasada. Si vamos a ver estas masitas, todas estas masas que pueden estar cerca a la base, decíamos no se mueven mucho, están pegadas al suelo. Entonces, una forma conservadora es decir, al menos la mitad de la estructura se mueve. Es algo conservador. Por ahora simplemente la masa que tiene movimiento. Rigidez lateral del sistema viene siendo K y U dt, pues es el desplazamiento variable en el tiempo, generado por la fuerza dinámica F de T. Estas serían mis condiciones y cómo podemos sacar un modelo analítico de una estructura cualquiera, ¿listo? Un modelo analítico simple. Entonces, la ecuación de movimiento lo que va a hacer es representarnos estos o resumirnos estos parámetros o los de este modelo. Nos va a resumir esos parámetros. ¿Qué hace entonces la ecuación de movimiento? Me dice, mira, es una ecuación lineal de segundo orden. Entonces, la respuesta de mi sistema tiene que estar en esa ecuación de movimiento, o sea, tiene que estar mi respuesta UDT. Entonces, la ecuación de movimiento tiene UDT. ¿Listo? Ese término o esta expresión de UDT va a estar acompañada de un término que, digamos, se relaciona con el desplazamiento. Voy a escribirlo un poco más allá porque necesito más espacio. UDT. ¿Listo? Entonces, va acompañado de algo. La acompaña una componente más del desplazamiento, que va a ser la primera derivada del desplazamiento. Se le va a colocar un puntico acá para decir que es la derivada. ¿Qué definimos o qué entienden ustedes por primera derivada del desplazamiento? ¿Qué es? Velocidad. Muy bien, velocidad. Entonces, la velocidad, a esa velocidad la acompaña otro término y me falta una componente de aceleración. ¿Listo? Segunda derivada del desplazamiento.
que también lo va a acompañar otro término. Muy bien, eso es lo que está del lado izquierdo, acompañando unos componentes del desplazamiento, que el desplazamiento es la respuesta de mi estructura, va a ser lo que al final hay que obtener. Del lado derecho se tienen las fuerzas que se le aplican a la estructura, entonces, F de T, fuerza dinámica, la que sea. Usted aplíquele a la estructura la fuerza dinámica que quiera y la ecuación de movimiento del lado izquierdo va a ser la misma. ¿Por qué va a ser la misma? Porque los términos que hace falta colocar en esa ecuación son los siguientes. De este lado tengo fuerza. ¿Listo? O sea que del lado de acá, mi resultado también tiene que ser una fuerza. Vamos con el desplazamiento, que es fácil de establecerlo. ¿Por qué debería multiplicar el desplazamiento para que me dé una fuerza? ¿Por qué parámetro? ¿O una aceleración? Si yo desplazo desplazamiento por aceleración, ¿el resultado es una fuerza? Miremos unidades. Por una masa. Desplazamiento Una es aceleración. masa. No, por una... Desplazamiento es masa y aceleración, ¿en qué unidades? Metros segundo al cuadrado. ¿Eso da fuerza? No. ¿Por una masa, dicen? Multiplico desplazamiento por una masa. ¿Me dan unidades de fuerza? Es la aceleración por la masa. ¿Cuál hace? Aceleración, profe. Muy bien. Ah, el término de aceleración, me dices. Sí, señora. Muy bien. Si multiplico la aceleración por masa, muy bien, el resultado es una fuerza. Y esta es una fuerza inercial, porque está asociada a una masa. Aquí tienes un cuerpo estático y si le generas una aceleración, vas a mover ese cuerpo y generas una fuerza. ¿Listo? Entonces es una fuerza inercial, así que muy bien. Ya sabemos que a la aceleración la tiene que multiplicar un término de masa. Listo, por ahí vamos bien. Vamos por el desplazamiento. ¿Por qué debería multiplicar un desplazamiento para que me dé el resultado una fuerza? Masa por aceleración. Ya me dijeron masa por aceleración. Y ya la coloqué acá. Ahora estoy preguntando el desplazamiento. ¿Por qué parámetro debería multiplicar un desplazamiento para obtener una fuerza? Una masa sobre un tiempo al cuadrado, ¿no? ¿Y eso qué es? ¿Qué parámetro será de la estructura? Miren, esto es un parámetro de la estructura, no me estoy inventando nada, es una masa que tiene unidades de masa por una aceleración que tendrá unidades de aceleración. Tampoco es que ahí multipliquemos algo para que dé las unidades, pues o sea que ese algo sepamos qué es. ¿Qué propiedad de la estructura usted puede multiplicarla por un desplazamiento? Muy bien. Dios mío, pobres profesores de análisis. En su curso de análisis ustedes se cansaron de ver este modelito y su profesor se tuvo que haber cansado de explicárselos para que en este curso se manejara a la perfección. ¡Qué tristeza! Si a este elemento le aplicabas una carga F y veníamos y definíamos el desplazamiento delta, entonces decíamos la rigidez de ese elemento va a ser igual a la fuerza entre el desplazamiento que se genera. Si yo quiero fuerza, entonces rigidez por el desplazamiento. No me estoy inventando nada. ¿Lo vieron en análisis estructural? Si no lo vieron, díganme porque hay que decirle a los profesores de análisis que por favor les den eso que es básico para este curso. ¿Lo vieron o no lo vieron? Sí, profe.
Muy bien. Entonces, pilas con eso y ojo. El término de desplazamiento va a ir multiplicado por la rigidez. ¿Cuál rigidez? La rigidez de la estructura. Y alguien me puede decir, coloquemos de una vez la rigidez lateral. No, señor, no es la rigidez lateral. Es la rigidez que depende de cómo estés generando el movimiento. Si tú lo que vas a obtener o lo que vas a medir es un giro, ahí no puedes colocar rigidez lateral, porque vas a obtener es un giro. Entonces deberías asociar es una rigidez torsional para ese giro. Si vas a calcular un desplazamiento vertical de una viga, pues hombre, ¿para qué le vas a calcular una rigidez lateral a una viga? Te interesa la rigidez vertical porque el desplazamiento que se quiere calcular es vertical. Entonces es la rigidez del sistema y estará en función de qué es lo que quieres calcularle a la estructura. ¿Está claro eso? Sí. Muy bien. Y ahora el término de velocidad, quizás sea algo que no tienen por qué haberlo visto por completo en cursos anteriores, pero va a estar asociado a la fricción que pueda aportarte tu sistema. ¿Listo? Porque de este lado, antes de colocar eso, miren, yo puedo tener unas fuerzas que equilibran el sistema. Hablemoslo de una fuerza restitutiva. Esa fuerza te va a equilibrar la fuerza externa que le estás aplicando a tu estructura. Entonces, en la dinámica de estructuras importa mucho qué tanta energía disipe tu estructura. ¿Listo? Producto de que una estructura solita empieza a disipar energía. Producto del roce entre elementos, producto de la fisuración de algunos elementos también empieza a presentarse rozamiento y se genera fricción, y esa fricción hará que cuando le apliques una carga dinámica a tu estructura, pues la estructura oscilará y no se va a quedar oscilando indefinidamente. Cuando llega un sismo, o han pasado varios sismos, ustedes ven que las estructuras no quedan ahí oscilando indefinidamente. No, ellas oscilan muchísimo durante el movimiento fuerte y luego van parando y van parando. Y alguien ahorita me dirá, es porque tiene amortiguadores. No todas las estructuras tienen amortiguadores. Si ustedes van y miran las estructuras aquí en Popayán, no todas tienen amortiguadores. Si acaso los hospitales, si acaso, que no estoy segura, que creo que no. Entonces, las mismas propiedades de la estructura, incluso su propio peso, el peso de los elementos mejor, con la fricción que pueda haber entre ellos, van a hacer que la estructura en algún momento empiece a disminuir las oscilaciones y vuelva a su posición de equilibrio. Sumado eso a la rigidez que tenga el sistema. ¿Listo? Entonces, el término que acompaña la velocidad lo definimos como amortiguamiento y se describe con la letra C. Así que aquí tenemos masa del sistema, C es amortiguamiento, que este amortiguamiento puede ser natural o artificial. Artificial es que le coloquemos pues los amortiguadores. Y K es la rigidez del sistema. UDT es desplazamiento, primera derivada del desplazamiento, velocidad, segunda derivada del desplazamiento, aceleración. Y del lado derecho tenemos entonces las fuerzas externas que se le pueden aplicar al sistema. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Muy bien, entonces, esta ecuación tienen que primero memorizar la forma, que no es difícil,
Y lo más importante entender, aunque si van a un curso de dinámica estructural por completo, digamos, la demostración de esa ecuación se toma su tiempo. Yo aquí simplemente les estoy dando es como un resumen conceptual, ¿listo? Entonces, saber que del lado izquierdo vamos a tener fuerzas restitutivas, fuerzas del sistema asociadas a propiedades del sistema, y del lado derecho las fuerzas que le apliques al sistema. Entonces, ¿preguntas hasta ahí? No, profe. Ok. Bueno, entonces, recordemos que para definir que un problema sea dinámico, pues la fuerza que genera el comportamiento tiene que ser dinámica, variable en el tiempo. La solución también va a ser variable en el tiempo. Y las acciones sísmicas, el sismo como tal, lo medimos como una aceleración. Cuando ocurre el sismo, el resultado que nosotros tenemos es una aceleración que va a estar variando en el tiempo, ¿listo? Entonces, esa aceleración aplicada a una masa, pues me va a generar una fuerza inercial, ¿listo? O sea que cuando hablamos de la ocurrencia de un sismo, lo que se está generando es una fuerza inercial producto de la aceleración del sismo que te está acelerando la masa de la estructura. Se reconocen 3 modelos para, digamos, definir esta ecuación de movimiento y definir algunas condiciones de esa ecuación de movimiento. Modelo conservativo, modelo no conservativo y modelo del caso sísmico. Los 2 primeros, modelo conservativo y no conservativo, básicamente lo que van a describir son las propiedades del sistema, propiedades dinámicas. ¿Listo? En el modelo conservativo vamos a tener una condición en que nuestro sistema va a estar vibrando libremente y sin amortiguamiento. Entonces decimos, mira, este es tu sistema que tiene una masa M, una rigidez K. Entonces me dice el modelo conservativo, a ese sistema lo vas a sacar de la posición de equilibrio. Así como lo tengo ahí, está en equilibrio, no se está moviendo, como está cualquier estructura en este momento. O sea, ahorita que no ha ocurrido nada. Entonces, vamos a establecer que vamos a sacar a ese modelo de su condición de equilibrio y lo vamos a hacer con una condición inicial, que puede ser una fuerza o un desplazamiento. Digamos, venimos aquí con el dedito y le aplicamos una fuerza F sub 0, una fuerza estática al sistema. Entonces, aplicas esa fuerza estática al sistema y la quitas inmediatamente. O sea, esta es solamente al inicio. No la vas a tener ahí quieta. O sea, tú no te vas a recostar en la estructura y te vas a quedar ahí. Solamente aplicas la fuerza y la dejas. ¿Qué va a pasar con el sistema? Bueno, producto de esa fuerza, entonces tu sistema va a empezar a vibrar de un lado para otro. ¿Listo? Va a empezar a presentar oscilaciones. Muy bien. Tenemos la condición que en el modelo conservativo nuestra estructura no está amortiguada. Entonces, nuestra ecuación de movimiento solo tendrá los siguientes componentes: término de masa y término de rigidez. Masa multiplicando la aceleración, más rigidez multiplicando el desplazamiento. Y esto igual a una fuerza dinámica F de T. Puede ser una fuerza dinámica F de T, que ahorita vamos a ver qué pasa con esa fuerza dinámica y la voy a colocar aquí subrayadita para acordarme. Oye, no se ve. Ya. Ahora vemos qué pasa con esta fuerza F de T. Bueno,
Lo primero es, miren, desapareció el amortiguamiento. Entonces, C igual a 0. No hay amortiguamiento. ¿Eso qué le va a generar a tu estructura? Que ella, producto de esa condición inicial que tú le aplicaste, empieza a oscilar y no va a parar. Va a estar presentando oscilaciones indefinidamente. ¿Listo? Y ustedes dirán en ese momento, bueno, ¿y para qué me sirve esta condición si no representa el caso real de una estructura? No sirve para calcularle, para, digamos, hacer un análisis detallado de tu estructura, de ver qué pasó con el sismo. No sirve para calcularle esa respuesta, pero sirve para algo mucho mejor. Y es que vamos a poder calcular las características dinámicas del sistema, que son periodo natural, frecuencia natural circular. Este sistema, vibrando en esta condición, se va a demorar un tiempo en ir de un lado hacia otro y va a estar constante. ¿Listo? No va a estar disminuyendo esa oscilación, no. O sea, se va y vuelve, se va y vuelve. Sigue constante. Y esto es lo que definimos como T, que es el periodo de vibración. Y es importantísimo conocérselo en una estructura. ¿Listo? Entonces, con este modelo conservativo, al final lo que vamos a obtener nosotros son las propiedades dinámicas que no dependen de la fuerza. Así que, inmediatamente, lo que tengo que hacer ahora es, que me aparezca el lápiz, borrar esta parte de la fuerza, porque no me interesa en este modelo que una fuerza se le aplique al sistema. ¿Listo? Así que la ecuación que representa este modelo conservativo, donde ignoramos amortiguamiento y nos interesa es que el sistema vibre indefinidamente para calcular esas propiedades dinámicas de la estructura, va a ser igual a 0. Es decir, no vas a dejar una carga aquí mientras ella oscila, una carga que me haga cambiar esas oscilaciones, no lo vamos a hacer. ¿Listo? Porque necesito es ver cómo se comporta la estructura producto de sus propias propiedades, valga la redundancia. Rigidez, masa. Entre más masa, entre más pesado sea tu elemento, él más vibrará. Entre más rigidez tenga tu elemento, menos vibrará. ¿Listo? Entonces necesito es que me quede en función de estas propiedades físicas de la estructura, masa y rigidez para definir cuánto puede estar vibrando una estructura. Está claro el modelo conservativo y está claro por qué del lado derecho la ecuación va igual a 0. Sí, profe. Muy bien, entonces siempre vamos a definirla con esa condición. Si usted ve el lado derecho de una ecuación de movimiento, el 0 no es que esté mal, está bien, está representándote un movimiento libre, una vibración libre, esa es la respuesta. ¿Vale? ¿Quién me iba a decir algo? Yo, ¿me podría repetir lo de la propiedad KM? Digamos que ella vibrará más si la rigidez era mayor o si la masa era mayor. Ok, mira, si tú tienes un edificio al que le calculas esta masita y tiene la misma rigidez, esta tiene una masa M1, y tienes otro edificio que tiene la misma rigidez, pero tiene esta masita M2, cuando llega el sismo, ¿cuál masa se mueve más? La pequeña. ¿La pequeña se mueve más? No, la grande se mueve más. Ah, sí, Es sí, más la grande. pesada. Es más pesada la M2. O sea, aquí no escribí M1 mayor que M2, mucho mayor. Entonces, entre más pesado sea tu edificio, ella se va a mover, va a vibrar mucho más. ¿Listo? Quizás ahí con masa no es tan visible. Ahora voy a hablar de rigidez, pero simplemente pues para mostrarles la concentración de masa.
Entonces miremos con rigidez. La masa va a permanecer constante y vamos a variar la rigidez. Entonces tengo este edificio que tiene una rigidez K1 y una masa M. Y tengo otro edificio que tiene una rigidez K2 y la misma masa M. ¿Cuál estructura es más flexible? Si está en función, bueno, esta rigidez K1 está en función de H1 y esta rigidez K2 está en función de H2, tal que H1 menor, mucho menor que H2. ¿Cuál estructura vibra más? La que tiene K2. La que tiene K2. ¿Por qué? Porque es más alta. Recordemos, si esto es una barra, la rigidez lateral está en función de, abajo tenemos módulo de elasticidad, inercia. A mayor módulo de elasticidad, mayor rigidez. Arriba tenemos módulo de elasticidad. Arriba tenemos módulo de elasticidad, inercia. A mayor módulo de elasticidad, mayor rigidez. A mayor inercia, mayor rigidez. Y lo contrario con la longitud. Entre más largo es tu elemento, pues menos rígido es. Entre más cortico, más chatico, más chato, pues más rígido se vuelve. ¿Listo? Entonces, esa es la expresión de rigidez. Dime. Pero la vibración del 1 no sería, o sea, el periodo sí sería menor la del 1, ¿cierto? El periodo sí. Ah, listo. Muy bien, que eso vamos a ver. O sea, quiero solamente por ahora hablar de masa y rigidez. Y ya cuando entendamos eso, pues pasamos a hablar del periodo. Entonces, por ahora solamente masa y rigidez. Entiéndase aquí, tenemos la misma masa en un edificio o una estructura más alta, pues la más alta va a vibrar más por efectos de su rigidez, que va a ser menor que la rigidez de un edificio más chatico, más cortico. ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Muy bien, entonces pasamos ahora, ese era el modelo conservativo. Parece como muy trivial y parece que eso no sirve, pero realmente es la parte fundamental del modelo fundamental para entender la dinámica. El no conservativo. El no conservativo es muy similar al modelo conservativo. Lo único que va a cambiar es que sí incluyes el amortiguamiento. Entonces, la ecuación de este modelo, masa por término de aceleración, más el amortiguamiento lo vas a considerar, amortiguamiento por término de velocidad y más rigidez por término de desplazamiento. Igual a, antes de escribir eso, dice, existe una condición inicial que saca al sistema de la posición de equilibrio. ¿Qué vamos a hacerle? Puede que generes una fuerza o también, en el caso anterior yo les dije, generamos una fuerza. Puede ser ahora que mi elemento, con la masa acá concentrada, rigidez y amortiguamiento definidos, lo que voy a hacer es sacarlo de esta posición de equilibrio generándole un desplazamiento U sub 0. ¿Listo? Entonces, cogemos, nos apoyamos, nos colgamos del extremo de esa viga en cantilever y entonces le generamos ese desplazamiento. Y generamos el desplazamiento U sub 0 y soltamos el elemento. Entonces, ¿qué va a hacer mi elemento? Pues va a empezar a vibrar de un lado hacia otro. Pero ahora tiene amortiguamiento. Entonces, esas vibraciones van a ser cada vez más pequeñas. Cada vez más pequeñas. Ay, perdón. Cada vez más pequeñas hasta que mi modelo llegue nuevamente a su posición de equilibrio. Entonces, va a ir disminuyendo las oscilaciones poco a poco hasta que ya llegó a la posición de equilibrio. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia respecto al anterior. El anterior iba a vibrar indefinidamente porque no había amortiguamiento. Ahora, colocamos amortiguamiento.
Pero del lado derecho no tengo una fuerza que me vaya a estar cambiando este movimiento producto de sus condiciones variables en el tiempo. No, simplemente saqué a mi modelo de su posición de equilibrio con una condición inicial que apareció en el primer instante y se desapareció. Entonces, mi modelo sigue siendo igual a 0. ¿Listo? Igual que el caso conservativo. ¿Para qué sirve este modelo que está asociado a, de nuevo, vibración libre? Tu estructura va a estar va a vibrar libremente, como quiera, en función de las propiedades que ya tiene. Pero ahora es importante, ya tiene el amortiguamiento. Entonces, con este modelo se estudian las características de amortiguamiento del sistema. Para eso sirve, para definir cuánto amortiguamiento tenemos en el sistema. Básicamente, amortiguamiento natural del sistema. Si ya le vas a colocar un amortiguamiento artificial, digamos que lo que hacemos ahí es, en esta partecita de la ecuación, sumarle ese efecto de un amortiguamiento artificial al cual le tienes que conocer las constantes de amortiguamiento. Pero si queremos definir, por ejemplo, ese puente que vibra tan horrible, el del río Molino pasando a Civil, definirle cuánto amortiguamiento tendría, un experimento podría ser establecer, según un modelo no conservativo, pues estudiarle esas propiedades de amortiguamiento que tiene y ver cómo está. A ver si al menos tiene un amortiguamiento cercano al mínimo con el que normalmente diseñamos. ¿Vale? Entonces, esa es la parte interesante de este modelo no conservativo, es definir esas propiedades de amortiguamiento. ¿Preguntas hasta ahí o está claro? Profe, o sea que el modelo conservativo es como un estado ideal, o sea, donde no hay fricción de nada, de viento, de nada, y el segundo pues sí se considera la fricción del sistema. Sí, por eso en ese segundo, básicamente en lo que nos vamos a concentrar es en definir esas propiedades de amortiguamiento. Aquí tú vas a poder calcular también un periodo de vibración, pero se define como periodo de vibración amortiguado. Va a ser muy similar al periodo de vibración con el que caracterizas una estructura, pero digamos no es un término que usualmente se use mucho para hablar de ella. Está asociado o está afectado precisamente porque tenemos el amortiguamiento. ¿Listo? Entonces salen propiedades dinámicas también, pero el modelo en sí, para lo que más sirve es para estudiar las características de amortiguamiento que tiene el sistema. Incluso, si tuviera un amortiguamiento artificial, le colocaron amortiguadores al edificio y estamos haciendo un estudio de rehabilitación, entonces se necesita saber, pues, propiedades de esos amortiguadores porque no se conoce, porque no se sabe la especificación, no se sabía que lo tenían, cosas así. Entonces, haciendo un modelo no conservativo, se podría establecer, pues, esas propiedades de esos amortiguadores que se le colocaron. ¿Vale? Vale, pues. Muy bien. Conociendo ya estos casos, los modelos conservativo y no conservativo, ahora sí podemos hablar del modelo de caso sísmico. Este modelo del caso sísmico no sería nada sin los anteriores, porque necesita la información de los anteriores. Necesita las propiedades dinámicas de la estructura y necesita conocer las propiedades de amortiguamiento. Para con eso, en este caso, en este sistema, sí calcularle la respuesta a la estructura producto de habérsele generado una aceleración en la base. Entonces, en este modelo del caso sísmico, masa y rigidez, como siempre, pues van a ser conocidas. Pero ya con el caso anterior, digamos, con el caso conservativo específicamente,
pudimos haber calculado un periodo que va a estar en función de la masa y la rigidez de la estructura, con lo que ya dijimos. Ya más adelante veremos cómo específicamente se calcula, pero está en función de eso, no depende de nada más. No depende de si llegó el sismo de México, o llegó el sismo de Chile, o bueno, no depende de nada de eso. Solamente depende de cuánto pesa tu edificio y depende de las propiedades de inercia, de la rigidez que le des al mismo. Entonces, esto ya es un dato, es conocido. Adicional, también le vamos a conocer el amortiguamiento, que va a estar en función de una constante que nosotros definimos en las estructuras como la razón de amortiguamiento, que voy a escribirlo como zeta. Zeta, que zeta es la razón de amortiguamiento. Esa razón de amortiguamiento se ha estudiado mucho, se sigue estudiando y está definida, por ejemplo, en un porcentaje para establecer un amortiguamiento natural, un amortiguamiento mínimo que debería tener el sistema. Entonces, esto se conoce, o sea, para establecer este modelo, estas propiedades ya se conocen. Ahora, de ese modelo, ¿qué es lo que decimos? Bueno, vamos a estudiar un edificio que pues está apoyado en un suelo. Entonces, se generó un movimiento en la base. Se generó por acá una liberación de energía, van ondas viajando a través del suelo hasta que llegó a la base de la estructura y esas ondas van a generar un movimiento que voy a llamar XG variable en el tiempo. ¿Listo? Esa aceleración, si nosotros colocamos un acelerómetro aquí en el edificio, en la base del edificio venimos y colocamos un acelerómetro, entonces de ese acelerómetro tomamos los registros de aceleración en el tiempo y vamos a tener un gráfico así. ¿Okay? Ese es el dato que se tiene. Lo que siempre se tiene. Ahora, con el modelo del caso sísmico, lo que el modelo te dice es, ese es tu dato, pero tú vas a asumir, o sea, bueno, asumir no. Cuando se hace el tratamiento de esta señal, porque esta es una señal, nos va a salir una componente horizontal de esa aceleración y una componente vertical. Lo más usual es que el componente horizontal sea el que más afecta a nuestras estructuras. ¿Listo? Cuando ocurre un sismo, usted puede sentir que brinca en algún momento. Esa es la componente vertical. ¿Listo? Que la puede sentir. Pero a los edificios, la que más daño les hace es la componente horizontal. ¿Por qué? Porque la componente horizontal va a ser que la base de mi edificio comience a moverse de un lado hacia otro. Y producto de ese movimiento en la base, entonces permítame paso ahora para acá, porque ahí ya me queda muy feo el dibujo. Aquí tienes tu sistema, K y M. Entonces, llegó el sismo y me generó un desplazamiento o una aceleración mejor en la base. Que esa aceleración yo la puedo pasar en función de desplazamiento. Si esto es aceleración, ahora digo, mira, mi base se desplazó una cantidad XG de t. ¿Listo? Tengo aceleración. La aceleración es la segunda derivada del desplazamiento, así que integro dos veces, obtengo desplazamiento. Entonces, puedo asociar un desplazamiento a la aceleración de la componente horizontal del sismo. Así que mi estructura lo que va a experimentar es que se mueve una cantidad XG de t, por ejemplo, lo expreso hacia este lado. Entonces, tu estructura se sacudió, producto del sismo. ¿Listo? Y producto de ese sacudón, entonces, ella empieza
va a empezar a oscilar de un lado hacia el otro. ¿Listo? Entonces, miren lo que se está presentando. Lo que se está presentando es un movimiento en la base. Ya no estoy dibujando esta fuercita acá, que siempre hemos definido así el sismo. No la estoy dibujando acá porque en realidad cuando llega el sismo usted no va a ver flechitas horizontales pegándole a la estructura. No lo ves. Tu estructura se mueve ¿por qué? Porque la base se está moviendo, porque el suelo le está transmitiendo una aceleración que tiene componente horizontal y vertical, y la horizontal te está haciendo que la base se te desplace y te genere este efecto inercial. ¿Inercial por qué? Porque es la masa que se empieza a sacudir. Entonces, aquí ya no hablamos de esta fuerza horizontal aplicada en el extremo, sino que la base de la estructura es la que se está acelerando. ¿Esa parte está clara? Sí, profe. Muy Profe, bien, señora. pero esa partecita en la que dice que se desplaza XG, ¿es por el modelo no conservativo? Digamos, como en este caso estamos utilizando los datos de los otros dos modelos, es como para evaluar esa parte, ¿cierto? Y ya lo de que oscila ya No. vendría por el caso sísmico. XGT está asociada con el movimiento en la base. O sea, es esta misma aceleración que yo estoy presentando acá. ¿Listo? O sea, la base de tu estructura se está acelerando, producto de un sismo que se está propagando por ondas. Yo te digo, tienes un registro de aceleración, sino que si yo te presento aquí aceleración, es como difícil para decirte, mira, esto se te mueve hacia la derecha en un instante T1. ¿Listo? Se te movió hacia la derecha. Este XGT está asociada a esa aceleración del sismo, porque si tienes aceleración, recuerda que la aceleración es la segunda derivada del desplazamiento. Integras dos veces y obtienes un desplazamiento que está asociado a la aceleración del sismo en la base de la estructura. ¿Sí? Sí, profe. Y ya lo demás es también de eso mismo, o sea, como ya se movió, entonces empieza a oscilar. Exactamente, ya se movió, empieza a oscilar y aquí sí me interesa, digamos, establecer que va a parar de oscilar. ¿Por qué? Porque se van a considerar las propiedades de amortiguamiento. Es un caso ya real, el caso sísmico. Entonces, estas oscilaciones van a empezar a disminuir a medida que pasa el tiempo y que, digamos, ya se fue el sismo, entonces mi estructura poco a poco empezará a volver a su posición de equilibrio, producto del amortiguamiento que existe. Entonces, cuando ya se produjo ese movimiento en la base, ese sacudón en la base, lo que está acá experimentando la estructura, si así lo queremos ver, sería el comportamiento del modelo no conservativo. Porque ya se perdió el sismo, se fue el sismo, ya no está, pero tu estructura sigue vibrando. Va a estar vibrando, va a estar con vibraciones libres, pero cada vez esas vibraciones van a ser menores porque el amortiguamiento está haciendo efecto. ¿Sí? Sí, general. Muy bien, denme un momento.
¿Me escuchan todos? Sí, ingeniera. Sí, profe. Vamos ahora a resumir el caso, a concretar el caso sísmico, que es con el que vamos a finalmente a estar trabajando. Modelo del caso sísmico. Acá me gusta escribir más que en el otro. Entonces, tengo una estructura que tiene una rigidez K. Y voy a poner esto gris. Rigidez K y una masa M. ¿Listo? Esta, digamos, es mi posición inicial. La que estoy describiendo aquí es la posición inicial. O sea, no le está pasando nada a la estructura por efecto del sismo. Muy bien, entonces, mi estructura que está en un suelo va a recibir el efecto de una liberación de energía sísmica, que ya más, en una unidad más adelante vamos a estudiar un poco más qué es lo que pasa allá internamente con esa liberación de la energía. Esa liberación de la energía, en nuestro modelo la vamos a considerar, digamos, vamos a describir que tenemos como dato un registro de aceleración. Permítame, le cambio, o sea, le estaba colocando era A, pero ahora le voy a poner XGT porque así se encuentra bastante en la literatura, como XG, como la aceleración en la base del suelo, en función del tiempo. Entonces, una cosa así. Esa aceleración yo la describo o la voy a asociar a un desplazamiento en la base del suelo, ¿listo? Que, recordemos, esta es la segunda derivada del desplazamiento, integro dos veces y obtengo, pues, ese desplazamiento XGT que está asociado a esa aceleración. Entonces, la base de mi estructura se me movió. ¿Listo? Entonces, aquí tengo mi estructura y voy a definir esta posición como la primera posición en el primer instante. ¿Listo? O sea, va a ser exactamente la estructura tal y como está, no estaría vibrando en ese primer instante. Entonces, lo que hace mi sismo es generarme este movimiento, este primer sacudón en la estructura. Ahora, la masa de la estructura se va a empezar a mover. Así que en algún momento se puede mover hacia la derecha. Voy a representar ahora un movimiento hacia la izquierda. Con este. ¿Listo? Entonces, en algún momento ella va a empezar a hacer... Ay, eso qué feo. No, no puedo más. Me disculpan ahí esos dibujos. Va a empezar a moverse así. Entonces voy a describir ese desplazamiento de la estructura como el que está medido desde esta posición que la vamos a conocer como o a definirla como la posición de equilibrio. Para diferenciarla de esta otra posición inicial. La posición inicial era cuando estaba la estructura con cargas gravitacionales nada más. La posición de equilibrio ahora la vamos a definir para el caso sísmico como la posición donde el sismo mueve la base de la estructura. Esa es mi posición de equilibrio. Y desde esa posición, entonces, mi estructura va a empezar a oscilar de un lado para el otro. Muy bien. Estos serían, entonces, los términos de mi modelo. Aquí tengo masa, tengo rigidez y tengo amortiguamiento. El amortiguamiento lo vamos a describir
y en los libros también se muestra mucho el modelo que voy a hacer ahora, y es como de un amortiguador viscoso, como una jeringa, ¿listo? Ese es el modelo del amortiguamiento que se conoce bastante. Entonces, aquí tengo, perdón, lo definimos con la letra C de amortiguamiento. ¿Listo? Entonces, ahí tengo las propiedades de mi modelo. Voy a hacer ahora un diagrama de cuerpo libre de esta masita. ¿De qué es lo que le pasa a esa masita? Entonces, aquí tengo la masa M. Muy bien. Ella va a experimentar una fuerza inercial producto del sismo. Fuerza inercial en función del tiempo. Esa es la que va a generar ese desplazamiento en la estructura. ¿Listo? Y ahora mi sistema va a reaccionar. Mi estructura va a reaccionar. Va a reaccionar con una rigidez K, una rigidez K. Una rigidez que está asociada a una fuerza restitutiva. ¿Listo? Y va a reaccionar con una fuerza también restitutiva asociada al amortiguamiento. Entonces tiene dos fuerzas restitutivas. Hacemos equilibrio, sumatoria de fuerzas en X iguales a 0. Entonces tengo Fi de T menos las fuerzas restitutivas Fe de T, a esta cambiémosla por Fc para asociarla al amortiguamiento, menos Fc de T igual a 0. ¿Listo? Ahora esta fuerza inercial, ¿a qué va a estar asociada? Fuerza inercial es una masa multiplicando a una aceleración. ¿Cuál es la masa que se me está acelerando? ¿Cuántas masas se están acelerando? Una M, ¿no? Solo una, M. Entonces, masa de la estructura M. Va a estar multiplicada por la aceleración. Entonces, ¿qué términos de aceleración tengo? Pues una aceleración que ya habíamos definido inicialmente como la segunda derivada del desplazamiento. ¿Listo? Que es una fuerza inercial que ya tenía definida el sistema antes del caso sísmico. Pero ahora se le suma el componente sísmico, que el componente sísmico está descrito por una aceleración xg de t. Entonces, más xg de t. ¿Listo? Ahí está mi fuerza inercial. Y las fuerzas restitutivas, pues en orden voy a colocar primero el del amortiguamiento para que me quede la misma forma que hemos estado trabajando. Una parte del amortiguamiento. Ay. Profe. Señor. XGT ahí ya es lateral, ¿cierto? La estamos tomando como lateral. Sí, como lateral. ¿Listo? Eso es importante. Digamos que aquí sacamos el componente lateral. El vertical no es que se ignore. En algunos diseños se puede involucrar el amortiguamiento vertical. ¿Listo? Pero el que más daño le hace a nuestras estructuras comúnmente va a ser el horizontal. Muy bien, entonces tengo la fuerza inercial más el término de amortiguamiento que lo habíamos definido como la constante de amortiguamiento multiplicando a el término de velocidad, que lo definimos como la primer derivada del desplazamiento, más el término de rigidez multiplicando a el mismo desplazamiento. Miren que acá estoy conformando la misma forma de la ecuación de movimiento que hemos estado trabajando.
Entonces voy a decir esto es igual a 0. Ahora, mi sismo mi sismo va a ir variando en el tiempo, ¿listo? Es variable en el tiempo. ¿Ok? Entonces, los máximos desplazamientos van a generarse cuando el sismo está ocurriendo. Cuando el sismo se fue, mi estructura va a empezar a ir disminuyendo sus vibraciones. Entonces, que me quede igual a 0 la ecuación no es una opción, porque quiero describir la respuesta de mi estructura en función del sismo. ¿Dónde está la información del sismo? Aquí, representada en XGT, 2 punticos. Entonces, lo que voy a hacer es pasar eso hacia el otro lado. Y me queda del lado derecho masa por el término de aceleración más amortiguamiento por velocidad más rigidez por desplazamiento. Miren, esto es lo que hemos venido trabajando desde el principio. Entonces, ahí están las propiedades de la estructura. Esas propiedades de la estructura tienen que responder ante una acción que está generando el sismo. Y la acción que está generando el sismo, entonces, va a ser igual a menos la masa por la aceleración del sismo. ¿Listo? Y esta es la ecuación de movimiento que me representa el caso sísmico. La fuerza que está expresada como fuerza externa está asociada con la aceleración del sismo afectando la masa de mi edificio. ¿Listo? Entonces, esa es la fuerza que va a estar afectando la estructura y cuando solucionemos esta ecuación, cuando se presente la solución, cual sea, con el método que sea, pues estaríamos obteniendo UDT, que es el desplazamiento lateral, y va a estar en función del tiempo. Oye, no me... Listo. UDT es un gráfico que va a estar asociado en el primer instante, o sea, va a ir aumentando, así como aumenta también el sismo, él va a ir aumentando, pero con una forma de variación un poco más suave. Ahí estoy dándole simplemente una propuesta. Y algo importante es si describimos el movimiento final después del sismo, entonces digamos, esta es toda mi respuesta. Este va a ser un tramo de movimiento fuerte. Ahí está el sismo y ya el sismo pasó, entonces mi estructura va a empezar a hacer esto. ¿Qué se va a estar representando? Es condiciones que ya vimos anteriormente de un caso que ya vimos, que es el caso o el modelo. ¿Cuál modelo? ¿Conservativo o no conservativo? No conservativo. Muy bien. No conservativo, porque estaría siendo evidente cómo las oscilaciones van a ir bajando producto del amortiguamiento del sismo. Entonces, aquí tendríamos vibraciones libres amortiguadas. Y por acá tendríamos vibraciones forzadas, se llaman estas. Forzadas porque, en este caso es sísmico, forzadas por el sismo. ¿Está claro hasta ahí? Sí. Muy bien. Listo, entonces esto es como lo más importante y lo que yo les estoy presentando es algo muy descriptivo, pero les va a hacer la diferencia
para entender un análisis sísmico en una estructura y que no se vuelva solo un método. Y los que se vayan por la parte de las estructuras, esto les va a servir muchísimo cuando empiecen con un curso de dinámica específicamente, ¿vale? Vamos entonces ahora a finalizar esta parte estableciendo pues que al final ya de haber definido cuál es la forma de la ecuación de movimiento y que hoy lo importante es que para ustedes esté clara esa forma de esa ecuación y qué pasa si es igual a 0, qué pasa si tenemos C o no tenemos C, qué pasa si es igual a F de T. Si es igual a F de T es porque le estás aplicando una fuerza dinámica que puede tener cualquier forma. Esa fuerza dinámica puede ser, puede ser algo tan simple como esto. Esa es una fuerza dinámica, variable en el tiempo. Puede ser algo tan simple como esto. Es una fuerza dinámica, tiene variación en el tiempo. Puede ser una fuerza armónica. ¿Listo? Puede ser una fuerza armónica, puede tener cualquier esa forma. Si tu ecuación está igualada a 0 y tiene todos estos términos, entonces ya sabemos, estamos en el caso no conservativo y estaríamos obteniendo propiedades dinámicas de la estructura. Propiedades dinámicas amortiguadas o estudiando el amortiguamiento específicamente de la estructura. Si quitamos este término y mi ecuación es igual a 0, entonces estaríamos modelo conservativo y estudiando propiedades dinámicas de la estructura. Y el último caso, si es igual a menos la masa de la estructura por una aceleración, que viene siendo la aceleración del sismo, entonces estamos en un caso sísmico, estudiando el comportamiento de nuestra estructura ante un caso sísmico. ¿Qué sería lo siguiente? Encontrar métodos de solución. Un método de solución es la integral de Duhamel. Esta integral de Duhamel analítica va a ser cuando tenemos una fuerza F de T que tiene estas expresiones cuya respuesta ya ha sido estudiada y tenemos una expresión analítica para calcular ese desplazamiento. ¿Listo? Entonces vas a encontrar con esta solución analítica una forma del desplazamiento que va a ser continua. ¿Continua a qué? Bueno, a lo que le coloques. Esto va a ser una función continua, de acuerdo a la fuerza que le estás aplicando al sistema. Pero, por ejemplo, nuestro caso, que es el caso sísmico, que es el que interesa más, o sea, no es que en dinámica no vayan a haber otras fuerzas, las van a ver, porque para aplicar los métodos hay que empezar por una fuerza bien sencilla para ir entendiendo los métodos y no meterse con la loquera de un sismo en el primer día, porque nos volvemos locos. Cuando ya vamos a ir al sismo, entonces ya esto se ha entendido y se maneja. Ahora sí, vamos al sismo, donde el sismo va a estar definido por una aceleración, x, g de t, que tiene una forma que puede ser la que sea. O sea, no la puedes definir con una función, tú no puedes venir y decir, esto es igual, f de t es igual a ta. No, no lo puedes describir. Esto es una forma que no sabes cuál es el sismo que va a afectar a tu estructura. Entonces, para solución de eso, salió la integral, no es la única solución, esta es una solución que les estoy planteando, la integral numérica de Duhamel, que con esa integral numérica lo que se va a obtener es una respuesta que va a ser discontinua, va a ser por tramos, U de T y T. O sea, tú vas a ir describiendo una respuesta por distintos tramitos. Dices, en un instante T1 el desplazamiento es este, en un instante T2 el desplazamiento es este, T3 así, T4 por acá fue un desplazamiento fuerte y así. ¿Listo? Si la quieres más pulida, no te sirve esa tendencia, bueno, entonces hagamos estos diferenciales más pequeños y calculemos esa respuesta
pues en intervalos más pequeños. Entonces acá vamos a tener una respuesta que es discontinua, está dada por intervalos, pero precisamente porque la señal, la fuerza que estamos tratando de definir, pues no tiene una función o una forma que la podamos describir con una función. Esas son las soluciones que les menciono, básicamente porque las que conozco y manejo, pero hay otras soluciones. Entonces, les voy a pedir que ustedes busquen en la literatura qué otros métodos de solución, qué otras integrales, por ejemplo, se utilizan para solucionar ecuaciones de movimiento. ¿Ok? Con cualquier caso. O sea, si tienes una fuerza F de T o si tienes un sismo, para que busquemos eso con la literatura. ¿Listo? ¿Preguntas? No, así está. Muy bien, entonces con eso terminamos por hoy. La clase, el examen es el sábado, ¿cierto? Sí, a las Sí, 3. profe. Sí, profe. Muy bien, entonces yo les había dicho que esta clase, parte era para como tal el tema y el resto era para asesoría. Entonces, ¿qué preguntas tienen o no hay preguntas? Profe, ¿Sí? yo tenía una pregunta respecto a la envolvente de momento. Lo que pasa es que em, en el ejercicio que usted nos dejó, en el tramo 2, ese momento positivo máximo Ujú. estaría, pues digamos que no sería positivo de alguna manera, ¿sí? O sea, la curvatura, en ese caso donde alcanza el máximo, estaría en la parte negativa para O sea, pasar de no se te va a generar momento positivo ni con positivo. la envolvente. Exacto, Está ajá. bien, está bien. Sí puede Listo. dar. Claro, pero entonces, digamos, ¿eso se representaría en el diagrama o no se representa? Porque pues al fin y al cabo tengo otros dos momentos que... No, o sea, lo representas, porque igual te interesa concluir eso, que en ese tramo, pues ni con la envolvente, o sea, no hay posibilidad de que se te genere un momento positivo y eso interesa para un diseño. Entonces lo dejas representado arriba, o sea, no vas a cortar el eje, sino que une los momentos negativos con ese momento negativo más pequeño que te va a dar justo en el intermedio de los apoyos. Ah, listo, profe. Pero entonces ahí seguiría siendo discontinua la envolvente, ¿no? Sí, sí, se puede representar como discontinua. Eh, pero pues, es que como te digo, sí puedes darle algo de continuidad. Si uno hiciera un análisis por tramitos, por diferenciales más pequeños de ese tramo donde tienes eso, puedes ver que sí llega a un punto en que van a coincidir, pero no va a ser así completamente continuo como una expresión cuadrática. Entonces, como para dejarlo representado, le pones como unos puntos suspensivos ahí donde la unión entre ellos pues no está muy bien definida. ¿Vale? Ah, listo, profe. Sí, esa era la duda que tenía. Gracias. Muy bien. Profe, una cosita. El parcial es el sábado en la tarde, ¿no? ¿A qué hora habíamos quedado? Es que no Creo recuerdo. que a las 2, dijimos a las 3, ¿no? Para alcanzar a hacer digestión. Las 3. Ah, ok, A ok. las 3, muy Gracias. bien, a las 3. Profe, tengo otra duda. Esto, para ya los momentos máximos, sí, los máximos, obligatoriamente es el estado donde, el tramo del estado donde se está evaluando y el estado cero, ¿verdad? Así el Para estado, los máximos positivos, ¿no? sí, señor. Sí. Ah, ok. Obligatoriamente siempre así estén restando. Cuando vas a sumar los momentos negativos, ese te resta, por el sentido, lo pones a restar. Listo, ¿Listo? profe. ¿Más preguntas? ¿No hay? Profe, referente a lo que usted nos dijo al principio, usted nos da o los diagramas de momento o el de cada estado o los diagramas de cortante, ¿verdad? Sí, te doy algún dato.
con el que, digamos, ustedes no, en el parcial no van a tener que ponerse a hacer pendiente de formación o método matricial porque no es el objetivo. Algo les doy para que no apartan de ceros, o sea, mirando pues que el tiempo que se maneje sea el adecuado. Ah, ok, profe. Profe, quería hacerle una pregunta respecto al parcial. Eh, bueno, lo que pasa es que en esta parte hemos visto más teoría que ejercicios como tal, ¿no? Ujú. Entonces, no sé si, o sea, esa teoría cómo se va a evaluar o... La evalúo con conceptos, preguntas conceptuales. No te voy a preguntar algo de memoria porque no tiene sentido, vas y lo buscas. Te evalúo algo con conceptos. Te pongo un caso y tú, con lo que sabes, si lo entendiste, pues responderías bien o mal. Ah, ok, profe, vale. ¿Más dudas? Muy bien, entonces nos vemos el sábado a las 3 de la tarde por el enlace de la clase, o sea, el que están ahorita accediendo. Por favor, recuerden, les voy a pedir cámaras, cámaras siempre encendidas, micrófonos sí, te pido que hables, pero si no, pues por respeto al tiempo y al espacio de todos, cada uno con su micrófono cerrado. Pero sí, las cámaras es importante, ¿vale? El tiempo va a estar limitado, como les había indicado, o sea, no va a haber más tiempo, así crean que necesito más, no alcancé a hacer nada, no, entrega lo que hiciste, porque está limitado precisamente con una condición en que evalúo cuánto me demoro yo, le doy a usted un tiempo más porque pues usted tiene que tener un tiempo más de análisis. Y el resto, si es procedimiento, pues tiene que ser lo mismo, porque nos demoramos lo mismo, pues digitando en la calculadora y ustedes quizás es más rápido. Entonces, está limitado a eso. Yo les aviso 15 minutos antes de terminar, faltan 15 minutos y ese sería un tiempo prudente para que usted empiece a tomar las fotografías, cerciorarse que les queden de buena calidad esas imágenes, por favor, que se entiendan las respuestas, que se entiendan los números. Adjuntamos en un PDF y se sube la tarea a Classroom. El tiempo que manejo es como máximo 5 minutos de retraso en la entrega. ¿Por qué? Porque estaba el internet lento, porque no cargaba rápido el documento, pero más de 5 minutos ya no te califico el examen. Entonces, para que tengan cuidado con eso. Bueno, nos vemos entonces el sábado. Muchas Vale, gracias. profe, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Gracias, profesor. Gracias, profe.